Bienvenidos al podcast de Laila. Hoy vamos a sumergirnos en el análisis de la película Laila, dirigida por Amer Sultan y lanzada en 2008. La película sigue la historia de una mujer que lucha por sus derechos y el respeto a su dignidad en un entorno social y familiar, se podría decir muy restrictivo, llamada Laila. Entonces vamos a examinar cómo esta película se relaciona con el sistema islámico de derechos humanos. Primero, para entender mejor el contexto, hablaremos de la Sharia, que es la ley islámica. La Sharia se basa en principios de justicia, equidad y respeto por la dignidad humana. Sin embargo, las interpretaciones de la Sharia pueden variar significativamente. En la película Laila, el entorno en el que se desarrolla la historia está influenciado por interpretaciones conservadoras de la ley islámica que a menudo limitan los derechos y libertades de las mujeres. Un ejemplo claro de esta dinámica se muestra en un diálogo entre Laila y su hermano. En esta conversación se establece una discusión importante donde el hermano le dice a Laila que ser religioso no siempre es lo mismo que vivir la religiosidad de manera política. Esto refleja cómo algunos individuos pueden usar la religión para justificar acciones políticas que a menudo entran en conflictos con los principios islámicos de justicia y dignidad. La película destaca las tensiones entre las prácticas culturales tradicionales y los principios islámicos de derechos humanos. La historia de Laila pone en evidencia cómo la interpretación y aplicación de la Sharia pueden influir en la vida de las mujeres, a menudo en conflicto con los ideales de justicia, dignidad y equidad fundamentales en el Islam. La lucha de Laila sugiere la importancia de revisar y reformar las prácticas para asegurar que se alineen con los verdaderos principios de la Sharia. Actúa como una crítica a las interpretaciones restrictivas y como una llamada a la reforma para garantizar que los derechos humanos y la dignidad sean plenamente respetados. Ahora centrémonos en los derechos de las mujeres dentro del Islam. En teoría, estos derechos están reconocidos y protegidos en varios aspectos, como la educación, la propiedad y participación en la vida social. Sin embargo, en la práctica, las normas culturales y las interpretaciones tradicionales a menudo afectan la forma en que se aplican estos derechos. En esta película se enfrentan resistencias y violencia por parte de la familia de Laila y la sociedad debido a su deseo de independencia y sus intentos de desafiar las normas tradicionales. Esto pone en relieve la brecha entre los derechos reconocidos en la Sharia y la realidad de su aplicación. El Islam, como cualquier sistema legal, tiene la capacidad de adaptarse y reformarse. Laila, en este caso, sugiere la necesidad de reformas para que los principios islámicos se apliquen de manera que respeten plenamente los derechos humanos. En este caso, pues su experiencia destaca la necesidad de revisar y posiblemente reformar la aplicación de las leyes y normas para que estén en sintonía con los principios de justicia y dignidad humana que el Islam defiende. Espero este análisis les haya proporcionado una visión más clara de cómo Laila refleja y desafía los principios islámicos de derechos humanos. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando temas interesantes y relevantes. Bueno, a continuación expondré un poquito lo que es el modelo islámico, cómo este se representa y cómo la película nos habla sobre ello. Y es que pues el modelo islámico representa un marco de identidad, pertenencia y resistencia que evoluciona a lo largo de la historia en lo que refleja tanto los aspectos espirituales como los políticos del Islam. Para la película, este modelo islámico y para Laila comienza en una búsqueda personal de identidad en un momento donde ella se siente marginada y discriminada. A medida que avanza la trama de la película, el Islam se convierte en un refugio que le ofrece una forma de entender su lugar en el mundo y cómo lidiar con las diversas injusticias que ella percibe en su vida cotidiana. De esta manera, el modelo islámico también es una representación de cómo la religión puede ser tanto una fuente de fortaleza y justicia como un instrumento de radicalización, dependiendo de la forma en la que ésta se interprete y se aplique.
Asimismo, recapitulando un poquito cómo lo expone la película, pues es que Laila es una joven musulmana de origen marroquí que crece en Ámsterdam y ella llega a una ciudad de un origen multicultural, en donde también la discriminación y el racismo son realidades muy cotidianas para ella y para su comunidad. De esta manera, el contexto social lleva a Laila a aferrarse al Islam y encontrar un sentido en un mundo que a menudo a ella la rechaza. El Islam no solo en su vida es una religión, sino es un pilar fundamental de construcción de identidad. A medida que Laila se siente mucho más marginada, eh, ella comienza a hacer una búsqueda de un modelo del Islam, el cual es ofrecido no solo como una fe personal, sino como una ideología que justifica la lucha armada y la resistencia violenta contra los que se consideran enemigos de su fe. Estos grupos a donde a Laila le dan una visión del Islam están profundamente ligados a una noción de justicia social. Sin embargo, a lo largo de la película también se pone en evidencia cómo este modelo Islam tiene consecuencias deshumanizantes para Laila. Y a medida de que ella se adentra mucho más en lo que es el mundo del Islam, empieza a aislarse mucho más de su familia y de su entorno, asimismo distanciándose de lo que era la interpretación inicial de lo Islam y la tradicional que siempre se llevaba a la práctica, y la lucha interna con Laila se intensifica cuando confronta las realidades de conflicto y violencia en la que ya ella está inmersa. Asimismo, el, el testimonio de Laila es el peligro de caer en ideologías extremas que desvían los principios más fundamentales de la religión y la llevan a consecuencias devastadoras. Gracias. Desde la perspectiva de la Convención Europea de Derechos Humanos, más conocida como CEDH, especialmente en cómo se refleja las tensiones y desafíos que surgen al intentar equilibrar la protección de derechos fundamentales con preocupaciones de seguridad y cohesión social en Europa. Estos son algunos aspectos claves que encontré en relación con la convención y la película. Bueno, primero tenemos la libertad de religión y manifestación de creencias. Pues Laila explora la lucha interna de una joven musulmana en Ámsterdam que siente su derecho a practicar su religión y expresar su identidad religiosa está siendo totalmente restringido. Pues a lo largo de la película, Laila se enfrenta a situaciones en las que su fe y sus prácticas religiosas son vistas con sospecha o incluso en algunas ocasiones con hostilidad por parte de la sociedad y el Estado. Bueno, según el CEDH, el artículo 9 protege la libertad del pensamiento, conciencia y religión, incluyendo el derecho a manifestar la religión en público. Bueno, la película pone en relieve cómo las políticas o actitudes que marginalizan a las comunidades religiosas pueden llevar a una sensación de alienación y en casos extremos la radicalización. Bueno, segundo, la prohibición a la discriminación. Laila experimenta discriminación debido a su identidad musulmana, lo que refuerza su sensación de exclusión y contribuye a su radicalización. En la película se muestra cómo la discriminación basada en la religión y etnicidad afecta la vida de las personas en Europa. Bueno, según el CEDH, el artículo 14 prohíbe la discriminación en el goce de los derechos protegidos por la Convención. En el contexto de dicha película, esta discriminación podría ser vista como una violación de los derechos humanos de Laila, ya que se enfrenta en un entorno que no respeta su igualdad ante la ley y su derecho a no ser discriminada. Bueno, número 3, el derecho a la educación. En la película, Laila se siente alienada en un sistema educativo que no parece abordar ni respetar su identidad religiosa y cultural. Esta falta de inclusión puede ser vista como un factor que contribuye a su búsqueda de pertenencia en entornos más radicales. Bueno, según el CDH, el derecho a la educación incluye la obligación de respetar las convicciones religiosas y filosóficas de los padres y los alumnos. Un sistema educativo que no promueve la inclusión y el respeto por la diversidad cultural y religiosa puede estar fallando en cumplir con este derecho, exacerbando la exclusión social y la vulnerabilidad a la radicalización. Bueno, número 4, la libertad de expresión. La película muestra cómo Laila y otros personajes expresan sus opiniones políticas y religiosas de maneras que son controvertidas y en algunos casos pueden ser vistas como peligrosas o extremistas. El derecho a la libertad de expresión está en el centro de estas dinámicas. Bueno,
Según el CEDH, el artículo 10 protege la libertad de expresión, pero también permite que se impongan restricciones necesarias en una sociedad democrática, como por ejemplo, para proteger la seguridad nacional. En la película ilustra el delicado equilibrio entre permitir la libre expresión y prevenir la incitación al odio o a la violencia, un dilema constante en el ámbito de los derechos humanos. Bueno, como quinto y último, encontramos el derecho a la vida privada y familiar. La vida de Layla y su familia es impactada por la vigilancia y las políticas estatales dirigidas a combatir el extremismo. Esto puede ser visto como una intrusión en sus derechos a la vida privada y familiar. Bueno, según el CEDH, el artículo 8 protege a la vida privada y familiar. Las medidas de vigilancia y seguridad que afectan a la vida privada de las personas deben ser proporcionales y estar justificadas por una necesidad imperiosa en una sociedad democrática. La película destaca cómo en la práctica estas medidas pueden ser percibidas como discriminatorias o excesivas, lo que podría generar tensiones con las obligaciones de los estados bajo el CEDH. Bueno, como conclusión, podemos decir que Layla M es una película que desde la perspectiva de la Convención resalta las tensiones entre la protección de los derechos individuales y las políticas de seguridad, así como los desafíos de la interacción y la lucha contra la discriminación en Europa. Bueno, yo creo que en este momento es importante centrarnos como tal en la parte cinematográfica, la cual nos muestra en este caso dos culturas totalmente diferentes. Una en este caso es directamente lo que está generado en Ámsterdam, donde se encuentra ubicada pues geográficamente viviendo nuestra protagonista, que es Leila, la cual en este caso pues también pertenece a una religión en este momento que profetiza como tal por parte de sus costumbres, que sería el Islam. Recordamos que el Islam en este caso pues es un poco más arraigado a sus costumbres, a lo que es el modo de vivir del Corán. Por lo tanto, sus leyes están dictaminadas de forma religiosa bajo este libro como cultura y parte de vivir. Entonces, en Ámsterdam, en este caso, pues tengamos en cuenta que es Países Bajos, lo cual pertenece a la comunidad directamente europea, la cual es totalmente diferente, con unas costumbres y con unas leyes totalmente diferentes en cuanto al tratado, en este caso, del papel de la mujer y su evolución dentro de una sociedad. Entonces es importante que tengamos en cuenta que estas dos culturas son totalmente apartes, son totalmente diferentes, en el cual obviamente se ve como tal un proceso totalmente diferente de cómo es la mujer en cuanto a su rol dentro del matrimonio, dentro de una vida laboral, dentro de una vida como estudiante, incluso hasta su forma de vestimenta, la cual en este caso vemos y connotamos en la película que no se la están vulnerando, simplemente sí hay como cierto tipo de persecución que es bastante notable en cuanto a las represalias de violencia y de pronto de un poco de propaganda acerca como tal de esta religión. Por otra parte, tengamos en cuenta que Leila en este caso determina bajo su propia voluntad seguir como tal estos pasos directamente de esta religión, incluso casándose con un partidario de lo que es el yihad. Entonces, más allá de eso, tengamos en cuenta que es totalmente bajo su comprensiva voluntad de dejar sus estudios, de dejar en este caso su papel dentro de una comunidad que tiene un poco más de respeto hacia la mujer y pretende irse a vivir bajo sus costumbres dictaminadas por el Corán. Entonces, adicional a eso, más adelante en la película vemos cómo ella poco a poco se da cuenta que los derechos de las mujeres están siendo vulnerados, que no son de la forma que ella pensaba en cuanto a lo establecido en un hogar, hacia la violencia contra la mujer, hacia tener de pronto un poco de, podemos decirlo así, como un poco más de libertad y autonomía sobre su pensar, sobre su vivir diariamente, sino que aquí ya depende totalmente de un esposo en el cual él tiene como tal la última palabra. Entonces digamos que en estos dos casos
realmente se connota mucho la diferencia de las religiones y cómo las leyes, en este caso, tanto de un tribunal europeo como hacia el islámico, o en este caso, son muy diferentes y hay ciertas cosas en las cuales en este caso no tienen un punto de partida fijo, sino que se encuentran y contrarrestan mucho entre los dos términos de derechos humanos, dado que para cada uno tiene un significado totalmente diferente, como lo vemos durante el transcurso de la película. Entonces, esto nos hace pues darnos cuenta que realmente el diario vivir de una persona puede cambiar mucho estando dentro de un territorio o yendo en este caso a otro territorio donde las costumbres son totalmente diferentes y más que todo están dictaminadas sobre un pensar religioso. Seguiremos con el análisis de los derechos vulnerados desde la perspectiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El primero sería la discriminación y libertad religiosa, plasmada en el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que la isla experimenta una discriminación tanto a nivel personal como institucional, lo que la lleva a cuestionar su lugar en la sociedad holandesa. El tribunal ha establecido en varios casos que la libertad de religión debe ser protegida y que cualquier restricción a esta libertad debe ser necesaria y proporcionada. La percepción de Layla de ser atacada por su fe y su identidad cultural refleja una clara violación potencial de sus derechos, según este artículo 9. El segundo sería la libertad de expresión, plasmado en el artículo 10. La película explora cómo las expresiones de fe de Layla y sus opiniones políticas son vistas como una amenaza en su entorno de la sociedad holandesa. Y esto se puede interpretar como una restricción indebida a la libertad de expresión de Layla. El tercero es el derecho a la no discriminación, plasmado en el artículo 14. Se puede observar en el trato que recibe Layla debido a su origen étnico y religioso como una mujer musulmana en el contexto holandés. El cuarto es el derecho a la vida familiar. A lo largo de la película vemos la distancia entre Layla y su familia. Esto muestra cómo hay una tensión entre la búsqueda de su identidad y la preservación de los lazos familiares. Y el tribunal ha reconocido en su jurisprudencia la importancia de la vida familiar y el impacto que la discriminación y las políticas represivas pueden tener en la unidad familiar y en el desarrollo de cada ser humano, en especial en la población adolescente. Podemos concluir que Layla es una película que desafía al espectador a reflexionarse acerca de las tensiones entre la seguridad, la identidad y los derechos humanos en el contexto islámico. Y desde la perspectiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la historia de Layla resalta los peligros de la discriminación y la marginación y cómo éstas pueden conducir a la radicalización, en especial en la población de las personas jóvenes. Ahora bien, desde el punto de vista del tribunal islámico, digamos que en la película no se denota tanto la figura del poder, pero sí es posible ver muchos visos de cómo funciona pues la cultura islámica. Pues Laila es una chica que es supremamente creyente, inclusive se puede considerar hasta fundamentalista refiriéndose a unos creyentes que de verdad dedican su vida a lo que es Alá y sus creencias. Em, digamos que Laila es una chica cuya familia o pues cuya descendencia es islámica y pues ella se encuentra en un entorno donde está completamente suprimida ante las, digamos que ante ante la ley. Em, Laila como tal no es del Medio, o sea, no es del Medio Oriente, ella nació en Países Bajos, ella es de Ámsterdam y digamos que ella tiene un choque de cosmovisiones que no tenía cuando ella vivía en Ámsterdam. Si bien ella es suprimida por su cultura, por sus creencias, digamos que en Ámsterdam podría considerarse libre.
Sin embargo, en torno a por cómo funciona, em, digamos, el Islam, ella no comete ninguna violación a los derechos humanos. De hecho, los derechos humanos son violados a ella y se puede ver mucho cómo es que Laila y una niña de 18 años, pues tiene eh, un sometimiento a dicha cultura. Entonces, por ejemplo, ella como tal, pues crece en una cosmovisión europea. Entonces, digamos que muchos de sus derechos son violados, pero por los europeos, ¿sí? Eh, y pues su libre expresión todo el tiempo es violada. Asimismo, pues por las asociaciones que se tiene del Islam y del terrorismo, cosa que también es muy presente en la película. Digamos que ella es muy devota a su religión, se nota completamente todo lo que son las leyes principales que vendrían siendo sus textos sagrados, y son muy mencionados. Y pues ella al unirse a un grupo de fundamentalistas, eh, que piensan, que dicen como que las personas islámicas ahí en Amsterdam pues no viven su religión y o sea, no siguen propiamente la ley, pues se somete más a esa religión. Al momento en el que ella se casa con uno de esos fundamentalistas, pues deja su país y pues se va al Medio Oriente, en donde se ve como un choque, o pues se denota el choque, tanto de lugar como de calidad de vida, em, y se ve mucho cómo funciona em, calidad de vida. Y digamos que ella llega ahí y no solo se le violenta física y mentalmente, sino como que se meten en muchas situaciones que son muy peligrosas y que se justifican mediante dicha religión. Visto desde el Tribunal Islámico, ellos lo que están haciendo es por su Dios. Y todo eso, pues, en teoría está bien. Pero, pues, de todas maneras, es un entorno muy violento. Y cuando ella ya, pues, decide irse y en el final como que decide no hablar, lo hace es más que todo por bien a ella y a su comunidad, porque digamos que se niega a aceptar dicha discriminación, porque a pesar de ser como muy crítica con todo y ser supremamente inteligente, porque era una niña muy inteligente, que pues tenía oportunidad de inclusive estudiar medicina por lo inteligente que era, pues se somete mucho a su religión. El Tribunal Islámico diría que eso es bellísimo y digamos que se ve cómo es que las mujeres se ven vistas para simplemente eh, para simplemente como la cocina y eso, porque ella no es capaz de expresarse en muchas maneras y las maneras en las cuales sí se podía expresar em, en Ámsterdam. Para finalizar el podcast, quisiera resaltar cómo Laila no solo nos muestra una historia personal de lucha, sino que también actúa como una crítica poderosa a la interpretación y aplicación de la ley islámica, la Sharia, en contextos conservadores. A lo largo de la película observamos cómo los principios islámicos de justicia, equidad y dignidad humana pueden verse distorsionados por las normas culturales y políticas, especialmente cuando se trata de los derechos de las mujeres. Es una llamada urgente a revisar estas interpretaciones para garantizar que los derechos humanos sean respetados plenamente, alineándose con los verdaderos valores de la Sharia. En este sentido, Laila no solo nos invita a reflexionar sobre las leyes y las prácticas dentro de las comunidades islámicas, sino que también a considerar los desafíos que enfrentan los sistemas legales en Europa al intentar equilibrar la protección de los derechos individuales con la seguridad nacional y la cohesión social. La película nos muestra cómo la discriminación, la falta de inclusión y las políticas estatales pueden generar alineación y en algunos casos radicalización. Esto pone en relieve la importancia de un enfoque que respete tanto los derechos humanos como las preocupaciones de seguridad,
sin que uno de estos objetivos anule al otro. Finalmente, Laila es un reflejo de las tensiones entre los derechos individuales y las prácticas culturales y políticas, tanto en el mundo islámico como en Europa. Nos recuerda las necesidades de reformas legales y sociales para asegurar que todos los derechos humanos sean respetados de manera justa y equitativa. Espero que les haya gustado mucho este podcast. Gracias por acompañarnos en este análisis y los espero en el próximo episodio, donde seguiremos explorando temas que nos invitan a reflexionar sobre la justicia y la dignidad humana.